Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre 3 reglas del libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. La primera regla que decidí escoger fue la regla 5, que se llama sonría. Entonces en esta regla nos habla de la importancia de sonreír y de algunos ejemplos. Unos ejemplos que me llamaron la atención y que los voy a comentar en este momento es, por ejemplo, el hecho de que una chica en Nueva York había ganado una herencia y ella en su necesidad de querer aparentarse mucho más y compraba joyas, esmeraldas, ropa, pero realmente en su expresión y en la cara no generaba una felicidad y una sonrisa sincera. Entonces es como la importancia de uno sin necesidad de vestir las cosas mejores, con su expresión o con su cara puede cambiar por como las distintas maneras de que a uno lo vean. Y otro ejemplo que daban era como un señor Robert necesitaba como un licenciado de cómputo y cuando llegó la persona idónea para el cargo, él lo que hizo pues fue brindarle toda la información. El señor que iba para ese cargo pues tenía como otras opciones laborales muchísimo mejor, pero decidió quedarse en esta entidad porque sabía que el trato que él iba a darle a los clientes iba a ser siempre pues como diferente a los otros lugares donde estaba haciendo como el proceso, porque sabía que ahí podían atender siempre con una sonrisa en la cara a diferencia de los otros lados. Y también nos habla sobre cómo un perro le transmite a su amo felicidad sincera. Pues todos sabemos que cuando uno tiene un animal, especialmente un perro, cuando uno llega a la casa el perro se pone muy contento y emocionado de verlo. Entonces es como el amo al ver como esa expresión que el perro genera con uno, pues uno también como que se siente conforme y feliz, sonríe sinceramente. Igual sucede con los bebés. Entonces, como con estos ejemplos quiero cerrar. Y en conclusión, pues decirles que uno siempre debe sonreír con una cara agradable, con una expresión sincera. Y en el momento en que nosotros sonriamos de esta manera que les estoy diciendo, lo que va a generar es que la gente quiera compartir más tiempo con uno. O sea, a la gente le va a agradar estar con gente que expresa como esa sonrisa y esa sinceridad en la cara. Otra regla que decidí escoger es consiga que la otra persona diga sí inmediatamente. Entonces en esta regla nos habla de cómo hacer que una persona diga sí desde un principio y no se cierre a un no. Pues al decir que sí desde un principio, lo que va a hacer es como formar una charla como más amena y más positiva con el otro. Entonces nos colocaban como un ejemplo. Entonces decía que James Everson era como una persona que trabajaba en una entidad bancaria en Nueva York. Entonces de pronto llegó un cliente a pues adquirir los servicios del banco. Entonces lo que hizo el señor Everson fue pues atender al cliente, pasarle el formulario para que llenara las preguntas. En el momento en que empezó a llenar las preguntas, el señor decidió no llenar algunas preguntas que le parecían que no eran importantes. Entonces el señor James no le dijo con autoridad tiene que llenarlas, ni mucho menos para indisponerse en los dos, por parte y parte, sino le dijo que si él sentía que no era necesario que no lo hiciera, pero que se lo recomendaba porque en gran parte iba a beneficiar pues a la familia de él en tal caso de que le pasara algo. Entonces pues el cliente tomó la decisión de decir, bueno, sí, yo lo voy a llenar, y terminó llenando pues todas las preguntas del formulario. Entonces es como de una manera bonita y agradable, sin de pronto no sentirse como en la autoridad de decirle a la otra persona tiene que hacerlo, pues hacer que la otra persona diga que sí. Porque cuando una persona dice que no, tal vez se trata de cerrar en su orgullo a decir no y no y no. Entonces lo que tenemos que hacer es llenarnos de paciencia y sabiduría para que esta persona cambie como la idea que dio al principio. Entonces esta regla nos habla más que todo de pues saber dialogar con las personas de buena manera y hacer que ellas digan que sí desde un principio, que como que no se cierren a un no. Otra regla es la regla número 22. Esta dice llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Entonces nos colocaban como un ejemplo para ser más claras. Entonces nos decía que un señor llamado Charles él pasaba por un taller
donde había un letrero que decía prohibido fumar, pero más sin embargo habían unos chicos fumando ahí sin importarles lo que decía el letrero. Entonces Charles, en vez de como ponerse en disposición de decirles, oiga, y dice un letrero que no se debe fumar o algo así, lo que hizo fue darle a cada uno un cigarrillo y decirle, bueno, este sí les recomiendo que se lo fumen fuera del taller. Entonces es como la manera de uno llamarle la atención a la gente, indirectamente, sin que estas personas se sientan mal o que de pronto nosotros nos sintamos mal al decírselos. Bueno, entonces voy a hablar sobre un capítulo, el capítulo 2. Entonces el capítulo 2 trata del gran secreto para tratar con la gente. Entonces se dice que según el doctor Sigmund, gran filósofo del siglo XX, pues él tenía como una teoría y decía que nosotros teníamos unos impulsos, y que esos impulsos surgían impulsos sexuales y deseos de ser grandes. Entonces es como conclusión, quiere decir que este capítulo nos habla de la importancia de nosotros querer ser importantes para los demás y llamar la atención de los demás como personas importantes. Entonces decía que muchas veces la gente, en su hambre o en su afán de querer sentirse importantes ante los demás, muchas personas llegaban a la demencia, pero que cuando llegaban a la demencia era el punto donde ellos querían o se caracterizaban por ya ser felices, era realmente donde se sentían felices con su forma de ser. Entonces también decía que nos hablaba el libro sobre la importancia de uno muchas veces alimenta a la familia con palabras bonitas, con gestos bonitos, con detalles bonitos, pero muchas veces no nos alimentamos a nosotros mismos. Entonces nos habla sobre la importancia de también alimentarnos nosotros mismos, de darnos nuestro tiempo y nuestro espacio con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Entonces, aprendiéndonos a amar nosotros mismos desde un principio, podemos llegar a ser importantes. Nos daban algunos ejemplos de la importancia que algunos artistas le dan a querer ser importantes. Entonces decía que, por ejemplo, Christopher, en su afán de ser importante, se volvió un gran diseñador de las sinfonías de la piedra. Entonces, como en conclusión, quiero dejar claro que este capítulo nos habla, pues, como les he dicho anteriormente, de la importancia de uno sentirse importante, pero más que todo y sobre todas las cosas, primero elogiarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y así podamos amar y darle la importancia que los demás se merecen. Muchas gracias.